Poder entender el trabajo analítico que se presentó anteriormente exige que conectemos las ideas geométricas vistas en la sesión anterior con ese trabajo analítico que llevaste a cabo. Cuando puedas ver esa conexión o ese paralelismo, entonces habrás entendido perfectamente el concepto de derivada. Vamos a insistir en este detalle. Para ello te propongo que calculemos la derivada de la función cuadrática anterior en el punto 1 desde un punto de vista geométrico y veamos ese paralelismo con el trabajo analítico realizado anteriormente. El primer paso evidentemente es, al ser un trabajo geométrico, representar la función cuadrática. Fíjate bien que la función cuadrática la puedes representar mediante el estudio de los puntos de corte con los ejes y el estudio del vértice. Si haces un trabajo en tu libreta, llegarás a esta conclusión. Vamos a hacer ahora entonces un estudio geométrico de cada uno de los 4 pasos que se vieron anteriormente. El primer paso, recuerda que era trabajar el incremento en X. Ese incremento en X, en definitiva, lo que está pidiéndonos es el cálculo de f de a más h. El cálculo de f de a más h es el cálculo de esta altura que estamos mostrando con nuestro cursor en segmento de color rojo. Por ejemplo, si nos interesa el estudio de la derivada en el punto A, por ejemplo, 1 más h podría ser inicialmente el punto 3, con lo cual su altura o su imagen f de 1 más h sería exactamente un punto que está próximo al 6. En el caso de que 1 más h fuese 3 o h tuviese el valor 2 o intervalo de anchura 2. Con respecto al paso número 2 o el incremento de f de x, vamos a trabajarlo entre el punto 1 y 1 más h, o como es nuestro ejemplo actual, entre el punto 1 y 3. Fíjate que ese incremento entre 1 y 1 más h o 1 y 3 sería el segmento que estamos mostrando de color rojo. ¿Por qué? Porque es f de 1 más h menos f de 1. En definitiva es la diferencia o el incremento de altura que hay desde un punto a otro. El tercer paso sería la tasa de variación media. Recuerda que la tasa de variación media estaba muy relacionada con la pendiente de la recta secante entre los dos puntos que unían cada uno de los extremos de mi franja o intervalo a más h con sus imágenes. Seguro que te recuerda esta figura que te estoy mostrando con mi cursor al triángulo característico. Evidentemente hay una gran relación y es que la pendiente de la recta secante se podía calcular gracias a los estudios de Isaac Barrow mediante el concepto de triángulo característico. Como último paso, calculamos el límite de este cociente o de esta tasa de variación media, transformando la pendiente de una recta secante en la pendiente de una recta tangente, puesto que la recta secante se convierte en recta tangente. De ese modo, existe este paralelismo entre el estudio analítico y el estudio geométrico. Fíjate bien que no es más que transformar lo que llamamos unas rectas secantes en una única recta tangente, con lo cual lo que eran pendientes variables se convierte en una pendiente única o derivada de una función en un punto. Vamos a practicar con una función de proporcionalidad inversa. Esta vez la estudiada anteriormente en nuestro reto, pero en el punto de abscisa 4, en el punto a igual a 4. Para ello te pido que trabajes inicialmente su cálculo analítico mediante el método de los 4 pasos. Vamos a construir el límite de la tasa de variación media en el intervalo 4 más h. El primer paso es el incremento de la x. Te puedes adelantar y llegar
a esta conclusión. Verifica que has hecho el cálculo correctamente. Fíjate bien que es simplemente cambiar 4 más h por x, llegando a esa conclusión. Segundo paso, incremento de la función. Calculamos f de 4 más h menos f de 4, llegando a esta conclusión. Fíjate bien que debes hacer aquí un trabajo de cálculo de fracciones algebraicas. Luego necesitarás calcular un mínimo común múltiplo, que será 2 por 2 más h, y ajustar los numeradores. 2 por 2 más h entre 2 más h a 2 por 3, 6. 2 por 2 más h entre 2 a 2 más h por menos 3 que multiplica a 2 más h. Si rompemos el paréntesis y hacemos los cálculos, nos quedará exactamente este valor. Rompiendo el denominador, verás que es 4 más 2 más h. El tercer paso será el cálculo del cociente que mide el crecimiento medio de la función. Para ello no tenemos más que dividir el paso 2 entre el paso 1 y recordar cómo se dividían fracciones algebraicas. Colocamos una fracción dividido entre 1 y numerador por denominador arriba, denominador del primero por numerador del segundo abajo. Cuando hayas también simplificado las h's, llegarás a esta expresión. Como cuarto y último paso, calculamos el crecimiento instantáneo, es decir, el límite cuando h tiende a 0 del paso 3. No será más que cambiar la h por 0, llegando a la conclusión de menos 3 cuartos. Es decir, una derivada negativa o, lo que podemos afirmar, un decrecimiento de la función en el punto 4. Hecho que podremos verificar en un futuro cuando lo expresemos geométricamente o gráficamente. Estudiemos entonces el paralelismo del trabajo analítico anterior con el geométrico. Vamos primero a presentar la gráfica de la función de proporcionalidad inversa. Recuerda que su dominio en este caso es todo r-2, con lo cual deberás considerar su asíntota vertical en 2, su asíntota horizontal en 0, y va a marcar lo que va a ser la gráfica de esta proporcionalidad inversa, como se muestra en la curva azul. Vamos a trabajar entonces la derivada en el punto 4. Fíjate que en el punto 4 efectivamente la función era decreciente. Vamos a ver cómo sería cada uno de estos pasos. El primer paso mostraba el cálculo del incremento en x, es decir, f de lo que llamamos 4 más h. Fíjate que 4 más h en particular lo vamos a colocar aquí. Luego f de 4 más h es exactamente el valor de esta longitud de este segmento. Segundo paso, calculamos el incremento de f, es decir, f de 4 más h menos f de 4, que lo representamos mediante el segmento rojo que aparece o la longitud de este segmento. Fíjate bien que va a ser decreciente negativo, va a ir hacia abajo. El paso número 3, vamos a construir entonces lo que llamamos triángulo característico, finalmente la tasa de variación media o la recta secante que va a pasar entre este punto y este otro punto, el principio y el final de nuestro intervalo generalizado 4 más h. Finalmente y último paso, calculamos el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media, transformando esta recta secante en una recta tangente. Como has podido ver, es una recta tangente a la curva en el punto x igual a 4 o a igual a 4. Es importante entonces que te quede muy claro el paralelismo entre el trabajo geométrico y el trabajo analítico, porque de este modo no tendrás que aprender de memoria todo el proceso analítico, puesto que tendrá mucho sentido conociendo qué estamos trabajando geométricamente. Vamos a plantear el reto apolonio por 2 puntos. Representa la recta tangente de esta misma función en el punto -1. Esos 2 puntos se van a distribuir mediante la representación de la curva usando regla entre las abscisas -4 y 4.
por un punto. Por medio punto, la representación del triángulo característico entre -1 y -1 más h. Es decir, los pasos 1, 2 y 3. Y finalmente, por la representación de la recta tangente de f de x en el x igual a -1 de modo aproximado, es decir, el paso 4 y último, medio punto. Recuerda que debes realizar el ejercicio tal cual se ha mostrado en el paso anterior.